me mira, cuando Dios me ve, cuando el Señor me analiza mi corazón, ¿a quién está viendo? A Cristo. Ya no está viendo al José conforme a sus pecados, a sus transgresiones, conforme a sus ideas de muchas veces, la rebeldía, la rebelión. No nos está viendo a nosotros, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Él es santo, 3 veces santo. Él está sentado en su trono de gloria. Querubines, serafines, ángeles lo están adorando día y noche, en todo tiempo y en todo momento. El Señor está en su trono de gloria. Dice que el cielo, cierto, es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Aleluya. ¿Y saben qué? Les tengo una buena noticia. Él es nuestro Dios. Él es mi Padre. Él es mi Señor. ¿Estamos carentes de papá? ¿Cuántos hemos sentido la carencia de un padre? La carencia de una madre, de que alguien me haga cariño, de que alguien me escuche, me entienda, de que alguien haya estado conmigo en esos momentos difíciles que yo viví cuando chico. Nadie me defendió porque no tenía un papá o una mamá que me defendiera, pero ahí el Señor estaba. Aun cuando nosotros no lo conocíamos, aun cuando no se manifestara lo que hoy nosotros somos, Dios estaba ahí, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos llamó antes de la fundación del mundo. En el vientre de nuestra madre, Dios nos formó y nos creó, hueso con hueso. Todas nuestras vértebras, venas, sistema respiratorio, pulmones, riñones, todo Dios lo creó, Dios lo formó para que hoy pudiéramos ser profetas a las naciones. Les quiero decir que cada uno de nosotros es un profeta a las naciones. No estoy hablando del don de profecía, del don de profeta. Estoy hablando de que cuando soltamos una palabra de bendición, cuando soltamos una palabra de que Cristo viene, cuando soltamos una palabra de que Dios es bueno, misericordioso, estamos dando las buenas nuevas de salvación y estamos profetizando lo que Dios un día, lo que el Señor un día, ¿cierto?, nos dijo que habláramos. De ir y anunciar la buena nueva de salvación a toda criatura. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué eso lo estoy diciendo? Para que podamos entender y que Dios nos revele a través del Espíritu Santo quiénes somos. Usted no es tan solo un nombre y un apellido ni un hijo de. Yo soy José Quesada y mi papá se llama José Quesada. No es tan solo eso en mi vida. Ahora yo soy rey, soy sacerdote, soy linaje escogido, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Tengo todas las cualidades del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Qué importante es entender esto. Porque cuando usted salga de aquí, de este lugar hoy día, después de las 5 de la tarde, porque esto es largo, no se asusten. Cuando salgamos de aquí, vamos a ser como ovejas en medio de lobos. Vamos a ser como ovejas en medio de lobos. Muchos van a querer levantarse contra usted. Muchos van a querer hacerle la vida imposible. ¿Por qué? Porque usted tiene una nueva identidad que es Cristo Jesús. Ya no lo gobierna el alma, ya no lo gobierna la ley de la muerte y del pecado, sino que lo gobierna la ley del Espíritu, que es Cristo Jesús. Qué importante es entender esto, porque esto nos lleva a salir victoriosos en todas las batallas que podamos tener. Porque si Cristo venció como cabeza, ¿cierto?, nosotros también como cuerpo somos vencedores. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? Amén. Estoy moviendo aquí que tengo una secuencia, me gusta escribir y voy teniendo todas las explicaciones en el computador porque después me voy recordando. Y hoy día el Señor nos ha estado hablando acerca de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. La semana pasada estuvimos hablando seriamente en cuanto a la ley de la carne y la ley del pecado, ¿cierto?, versus la ley del espíritu, ¿cierto?, entendiendo que
ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿A cuánto esa palabra les bendijo esta semana? Yo, cuando me fui de acá y después del día lunes empezamos la oración de la mañana, esta palabra me estaba dando vueltas permanentemente durante el día. Pasaron varios días donde esta palabra fue dándome vueltas. Y yo digo, no tengo condenación. No estoy condenado, porque estoy en Cristo Jesús, porque estoy queriendo hacer su voluntad, porque estoy queriendo agradar el corazón del Señor. Y eso, ¿sabe lo que me hacía? Aquí estaba seguro. Cuando nosotros entendemos esta palabra, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, trae seguridad a mi vida, trae paz, trae tranquilidad, trae contentación, alegría. ¿Por qué? Porque si en algún momento el Señor dice, ya José, vamos para arriba, me voy con Él. Me trae esa alegría, no hay duda, no hay temor a lo que el Señor declare y determine sobre mi vida, porque entendemos que nosotros somos hijos de Él y Él es nuestro dueño. Él tiene los días contados, Él sabe el momento, el minuto, el segundo, donde Él nos va a llevar a su presencia, o cuando en algún momento los cielos se abran, la final trompeta se empiece a sonar y los que están muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que hayamos quedado, si es que estamos en esta tierra y Cristo viene, seremos levantados juntamente con ellos y nos uniremos, ¿cierto?, a este pueblo, a esta nación santa, porque nos espera una vida eterna en Cristo Jesús. Qué importante entender esto, hermanos, que su vida está en la eternidad con Cristo Jesús. Ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque un día X le recibimos, no importó por qué lo recibió. A lo mejor estaba con un problema de enfermedad, un problema matrimonial, a lo mejor ya voy a recibir a Cristo para que mi hijo pueda ser sanado, para que mi hijo pueda ser libertado. El por qué no nos importa. Lo que importa es que un día abrimos nuestro corazón al Señor con fe y lo declaramos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Jesucristo era el Señor y es el Señor de nuestras vidas. Entonces yo en esta semana me sentí segurísimo. No por mi fuerza, no porque soy mejor que otros, sino que porque los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. En los que están en Cristo Jesús hay vida eterna. Los que están en Cristo Jesús hay una esperanza, hay una vida distinta y hay un lugar ahí, ¿cierto?, en el cielo juntamente con el Señor. Y mi nombre está escrito ahí en el libro de la vida. Ahí está mi nombre, ahí está mi nombre, ahí está mi nombre. Gloria a Dios por eso. Y el Señor hoy nos va a hablar acerca de el sacrificio de Cristo. Fue una sola vez y para siempre. Ya en la antigüedad, ¿cierto? Si vamos a la antigüedad, al principio, Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Desde ya Él caminaba con Adán en el huerto del Edén, caminaba con él porque había una comunión, había una intimidad, una cercanía, pero hubo una ruptura por la desobediencia, por la rebelión, por el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado, por eso envió a Jesús. Y el Señor estableció algunos sacrificios, algunos eventos o cosas. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera por lo menos acercarse, o que alguien pudiera podría interceder por los pecados del pueblo. Y ahí también se originaron estos animales, ¿cierto?, que eran quemados, que eran sacrificados en un holocausto santo, donde un sumo sacerdote con una vida intachable, podríamos decirlo, tenía que expiar los pecados del pueblo.
expiarlo. Significa que tenía que estar intercediendo para que el Señor tuviera misericordia y pudiera perdonar una vez al año a este pueblo. Y en el transcurso del año había muchas transgresiones, había mucho pecado, donde el Señor nuevamente tenía que el sacerdote buscar ese animalito con características especiales y de ahí matarlo y sacrificarlo, ¿cierto? Y a través de esa sangre que fue derramada hubiera perdón de pecados para el pueblo. Y eso a Dios lo hastió. Es como que usted comiera todos los días pan con mortadela. Me hastió. Ya no quiero comer pan con mortadela, quiero comer pan con jamón, pierna, acaramelado, ¿cierto? Algo bueno, palta, algo rico, algo que cambie un poco el sabor. Entonces Dios hastió esos sacrificios. ¿Por qué lo hastió? Porque el pueblo, a pesar de que sus pecados eran expiados, eran perdonados, nuevamente se olvidaban del sacrificio, nuevamente se olvidaban de ese perdón, nuevamente se olvidaban de que había habido un animalito que había sido sacrificado y volvían a las mismas de antes, al pecado, a la desobediencia, a la transgresión. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo Dios? Ya esto me hastió, ya no basta con esto. Envió a Jesús. Y lo encontramos ahí en 1 de Pedro 3:8. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, entender que Cristo murió una sola vez, no es que si nosotros erramos, ya porque aún estamos en este mundo, podemos errar, pero no deliberadamente. Ahí tenemos que entender esto, que muchas veces, total, Dios me va a perdonar si hago esto. Dios me va a perdonar si peco. Dios me va a perdonar si tengo un desliz. Dios me va a perdonar, es verdad, Dios te perdona. Dios, si uno se arrepiente, Dios viene y te perdona. Pero en ese perdón o en esa acción empieza, ¿cierto? Hay un proceso de sanidad, se empieza como a detener, en cierto modo, el plan y el propósito que Dios tenía contigo para no un futuro lejano, sino que para un futuro cercano o para un presente. Y ahí vuelta nuevamente a volver a restituir, vuelta nuevamente a volver a tener la autoridad de Cristo. Entonces, tenemos que entender que no es el que peque deliberadamente. ¿Qué significa pecar deliberadamente? Tener la intención. La decisión, ¿cierto? Hay pecados que son de omisión, de comisión. Omisión, es decir, no me di cuenta que no saludé a una hermana o un hermano, no me di cuenta, pasó por al lado mío y no la saludé. Podemos causar dolor, podemos causar tristeza, podemos causar desilusión en alguien, pero no me di cuenta, hermano, perdóname, no me di cuenta que tú estabas pasando por ahí. ¿Ya? Pero no es lo mismo decir, ya viene la hermana, voy a cruzar para la otra vereda. Algo deliberado, algo planeado, es algo que no quiero saludarla, no quiero saludarlo. Eso es el pecado deliberado, es cuando yo me doy cuenta de que si me meto ahí, desobedeciendo los principios de Dios, voy a traer problemas para mi vida. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que el sacrificio de Jesucristo por la humanidad, Él siendo justo, inocente, no teniendo esa necesidad de ir a la cruz para morir, porque ¿qué significa? Que Él cargó con mi pecado en su cuerpo, en su carne, y después en su resurrección Él vive en el Espíritu. Cuando Jesucristo cargó mi pecado,
Por eso dice que el rostro del Señor, el rostro de Dios, se apartó de él, no lo pudo ver, no lo pudo mirar, porque en la cruz estaba él cargando todo el pecado de la humanidad, toda la transgresión. Estaba diciendo: yo me pongo como expiación, ¿para qué? Para justificar a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero Jesucristo ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Ya Jesucristo no necesita volver nuevamente a venir acá a la tierra y a morir por la humanidad, a morir por el mundo. Ya no es necesario que Él vuelva y vuelva a la cruz. Que imagínense que venga alguien y decir: no, yo soy Jesucristo y vuelvo a la cruz de nuevo, porque la maldad del mundo ha crecido. Porque la maldad del mundo ya no tiene límites. La maldad del mundo ya está desatada. ¿Se imaginan que Cristo viniera hoy día y dijera: yo voy a ir nuevamente a la cruz, voy a levantarme en Israel y voy a ir nuevamente a la cruz, a morir nuevamente por la humanidad? La primera muerte de Jesús, la primera resurrección de Jesús hubiese sido en vano. Por eso es que la palabra dice en Pedro que una sola vez y para siempre. Él siendo justo, murió por los injustos. Él siendo santo, murió por los pecadores. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que atesorar esta verdad. Nosotros tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos, podemos dejar la escoba, como se dice, en el mundo espiritual. Podemos dejar algo grande. Somos una bomba atómica. Somos poderosos porque Cristo habita en nosotros. Imagínense aquí cuánto vemos. No voy a decir el número para que nadie se asuste. ¿Cuántos somos? Pero si nosotros, ¿cuántos Cristo hay aquí? ¿Cuántos Cristo hay aquí que pueden predicar, que pueden amar, que pueden tener misericordia, que pueden aconsejar? Amén. Entonces el Señor dice, ahí la palabra dice que en su carne, Él siendo justo, en su carne fue muerto. ¿Por qué? Porque la carne de Jesús fue la que murió, ¿cierto? Pero resucitó al tercer día. Y por medio de esa resurrección, ahora Él vive en el Espíritu. Él es Espíritu. La muerte no lo pudo retener, por cuanto Él no había pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no pecó, sino que Él se entregó a nosotros siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse. Entonces nuestra nueva posición como creyentes, como hijos de Dios recibida por gracia mediante la fe, no puede ser arrebatada. Lo que el Señor declaró sobre tu vida, sobre mi vida, y cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, nadie puede arrebatar esa salvación que está en ti. Nadie te puede acusar. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Ni el mismo diablo, ni el mismo infierno, ni tu amigo más cercano de esos amigos de parranda. Nadie te va a poder acusar. Nadie te va a poder decir que tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Cristo hizo en tu vida fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Cuando nosotros oramos y pedimos perdón al Señor, no es que el sacrificio de Cristo no esté haciendo efecto en nuestras vidas, sino porque yo tengo que estar a cuentas con Él. Tengo que estar alineados con Él. Si es necesario pedir perdón todos los días, en todo tiempo, en todo momento. Señor, por lo que hice, por lo que no hice, por lo que me di cuenta, por lo que no me di cuenta. Señor, te pido perdón, es porque Cristo, ¿cierto?, murió una vez y para siempre. Cuando el Señor declara a alguien justo, nadie lo puede acusar. Cuando el Señor declara a alguien justo, nadie lo puede condenar. Ni aún por tu falta que hayas cometido, que haya sido grande o pequeña, ni aún en eso, porque Cristo habita en ti.
El Espíritu Santo está morando en tu vida. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere que no entendamos esto? Porque quiere mantenernos sin autoridad, quiere mantenernos deprimidos, quiere mantenernos sin esperanza. Muchas veces, solamente con decir una sola palabra, podemos reactivar todo lo espiritual en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que nosotros no entendamos esta verdad, que Cristo murió una sola vez y para siempre por nosotros, y que nadie nos puede acusar de nada. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Apagarlo. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Amén. Qué importante es. Entonces ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el regulador. Este es el principio de nuestro caminar. Si nosotros entendemos esta palabra, nadie nos va a poder hacer frente. Si nosotros entendemos esta palabra, nadie va a poder poner duda en nosotros de que el Señor es el que nos perdonó. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que tomó? Tomó mi condenación en sí mismo. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él tomó mi condenación. Yo tenía que ser condenado, pero Él la tomó en su cuerpo. Él la tomó. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos salvación. Nosotros merecíamos el castigo de la muerte, pero Cristo tomó mi posición. Él vino a tomar lo que yo tenía que tomar, que era la muerte eterna. ¡Wow! ¡Qué importante esto! ¿Quién puede dar aquí la vida por su hijo o la vida por alguien? Es difícil, muchas veces cuesta. Amén. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Él tomó el lugar que yo tenía que tomar, la muerte eterna. En Romanos 8:38, así, aquí está. En Romanos 8:38-39, ¿qué dice? Que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar de Dios. Nada nos podrá separar del amor, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo ancho, lo que está por debajo, ni lo que está por el cielo, nada nos podrá separar. Ni siquiera una persona, alguien cercano, me puede separar del amor de Dios. Ni la influencia del enemigo, ni los ataques a nuestra mente podrá separarme del amor del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús, nada los podrá separar. Muchas veces tenemos nuestros tiempos donde nuestra vida no es muy acorde a lo del Señor. Estamos viviendo conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, pero aún así nada nos podrá separar del amor del Señor. ¿Saben por qué? Porque si usted clama, Dios le responde. Clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, iré a él, perdonaré su tierra, perdonaré su parentela, perdonaré su vida, perdonaré su ser. Porque el amor del Señor no es por las circunstancias que nosotros vivimos, es porque Cristo está dentro de nosotros, morando poderosamente. Nada me podrá separar. Cuando Pablo en Romanos 8:1 dice, afirma que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, podemos estar seguros de nuestra posición en Cristo. Aleluya. Y expectante a la gloriosa declaración de Dios, que los que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación. Amén. Gloria al Señor. Porque eso, ¿qué significa? Que estamos seguros, que tenemos un rumbo definido, un rumbo determinado. Cristo Jesús, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Nada me podrá
acusar de nada, porque Cristo fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y hoy puedo tener la libertad del Señor. ¿Cuántos somos libres en Cristo? Conocemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que ya no hay condenación para mí. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo murió una sola vez y para siempre por mi vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que tener. ¿Y qué hace la verdad en mí? Me hace libre. Puedo caminar con libertad. Puedo ir a mi trabajo con libertad. Puedo estar en mi casa con libertad. Puedo tener un matrimonio en libertad. Puedo tener a mis hijos en libertad. Saber que el Señor está haciendo una obra poderosa, gloriosa en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante entender la palabra. Porque la palabra es el lámpara a mis pies. La palabra es la consejera fiel. Es la profeta mayor. La palabra es la que me direcciona. ¿Por qué muchas veces erramos? Muchas veces, y el pueblo erró muchas veces, el pueblo de Israel, porque no entendieron la palabra. No entendieron por falta de conocimiento. Cuando Cristo llegó a la tierra y se presentó como el Hijo de Dios, no lo entendieron y erraron por falta de conocimiento. Estaban esperando un Mesías que los libertara, pero ¿de qué? Del régimen político, del régimen religioso de ese tiempo, pero nunca entendieron que Cristo lo venía a libertar de sus transgresiones, de sus pecados, de sus equivocaciones. Por eso es que es importante entender la palabra de Dios, porque si nosotros como hijos de Dios, como remanente, como pueblo adquirido, no entendemos la palabra, no tenemos las herramientas, no tenemos las armas, como dice ahí en Efesios, que la palabra, ¿cierto?, es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y rompe todo lo que está a su paso para darnos libertad, para enseñarnos, para direccionarnos. Por eso es que es importante estudiar la Biblia, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Satanás tentó a Jesús en el desierto, cuando Jesús estaba ahí 40 días, 40 noches ayunando para que comenzara su ministerio, el Señor, ¿cómo lo venció a Satanás? No le dijo: yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo soy más poderoso que tú, yo soy Dios mismo. ¿Qué le dijo? Escrito está. Escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Entonces, cuando nosotros tengamos que enfrentar una situación, tengamos que enfrentar hasta el mismo enemigo, hasta el mismo infierno, tenemos que decir: escrito está. Cristo murió por mí una sola vez y para siempre. Escrito está. Aleluya. Gracias, Señor. Escrito está. Ya no hay condenación para mí, porque yo soy hijo de Dios. Lo declaré con mi boca, lo creí en mi corazón, que Jesucristo es el Señor, y ahora soy salvo de toda muerte espiritual. La gente necesita saber esto. Necesita saber que hay un Cristo que murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, y que Él es fiel y es verdadero para perdonar todo pecado. A Jesús no le interesa el pecado que sea. A Jesús le interesa que el hombre, que la mujer deje su rebeldía, deje su rebelión, deje su vana manera de vivir y pueda vivir en este reino glorioso y poderoso. Aleluya. El Señor no hace excepción de personas, ni de color de piel, ni de pecados. El Señor solamente tiene misericordia por nosotros. ¿Cómo agrada a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo nosotros en este tiempo podemos agradar a Dios? Muchos podemos decir: orando, amén, gloria a Dios, orando, leyendo la Biblia, amén. También leyendo la Biblia, ayunando, viniendo al culto, ¿cierto? Reprendiendo a Satanás. ¿A cuánto tienen que reprender a Satanás en la mañana? Yo creo que muchos tenemos que, en la semana, ¿cierto?, cuando vamos a orar, vamos a reprender a Satanás, que no los tenga ahí atrapados. Yo tengo que reprender a Satanás en la mañana, y a veces me levanto con alta fuerza, ánimo, pero el Señor es el que me da la fuerza.
¿cierto? Sábana está calentito ahí. Las sábanas están calentitas, pero por amor, porque me conviene. A mí me conviene, amado, cuando tú buscas de Dios, cuando oras a Dios, cuando lees la Biblia, cuando vienes al culto, cuando predicas la palabra de Dios, cuando empiezas a tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, esa cercanía con Dios, es que a mí me conviene, porque Dios sigue siendo Dios. Aunque yo lo alabe, no lo alabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, sigue siendo dueño y Señor de todas las cosas. Él no cambia, no muda. No es porque si yo lo oro más, Dios es más santo. Porque si yo oro menos, Dios es menos santo. Dios es santo, 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 aunque yo no abra la boca. Porque Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo agrado a Dios? Viviendo en el Espíritu. Es la única forma donde yo agrade a Dios. No es por lo que yo haga, es porque yo vivo en el Espíritu. Vivo apartado, vivo con un cuidado de no transgredir su palabra. Vivo con un cuidado de no abandonar lo que Él me ha dado. Estos tesoros que Dios me ha dado, sino que yo tengo que multiplicarlos, los dones, los talentos. ¿Cómo yo adoro a Dios? No viviendo en la carne, no viviendo conforme a mi voluntad, no viviendo conforme a mis pasiones y deseos, no viviendo conforme a lo que yo pienso. No, este camino es mejor para mí, pero su fin, ¿qué es lo que es? Muerte, perdición. Yo tengo que tomar el camino que el Señor me muestre, me guíe. ¿Por qué? Porque ese camino me lleva a la vida, me lleva a la vida eterna, me lleva a la paz, me lleva a la tranquilidad. Hoy el mundo está sin paz. Hay un problema económico terrible en el mundo. La gente no tiene paz. Gente se llega a suicidar por las deudas, porque se va a ir preso, porque ya no hay salida. Gente que ya no toma decisiones que son drásticas para su vida porque no pueden dejar la droga, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar muchas cosas, siendo que Cristo es nuestra esperanza. Siendo que Cristo murió, ¿para qué? Para que seamos libres de todas aquellas cosas. Nosotros que tenemos esperanza, demos de gracia a aquellos que no tienen esperanza, hermano. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Viviendo en el Espíritu, viviendo en Cristo. Tratar de agradar a Dios en la carne no funciona. Por los buenos deseos, que yo voy a hacer esto, que yo voy a dar dinero a los pobres, voy a hacer estas actividades. No funciona eso. La inutilidad de tratar de agradar a Dios en la carne es pensar en las cosas de la carne. Cuando yo pienso en las cosas de la carne, Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. Veamos simplemente algo. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en agradar a Dios o en hacer mi propia voluntad? ¿Estamos pensando en lo que a mí me conviene o en lo que el Señor ha puesto en mi corazón? ¿En qué estamos pensando? Tenemos que entender. Una vez yo le pregunté a un pastor, al pastor Daniel, hace tiempo, años atrás, le dije, ¿cómo yo reconozco, pastor, que estoy bien en el camino de Dios? Y él me dijo, cuando tu mente, cuando tu corazón, cuando tu espíritu están enfocados 100% en Cristo, en querer hacer su voluntad. Todo pensamiento que me lleve a Cristo es que estoy viviendo en el Espíritu.
Todo pensamiento que me lleve a agradar el corazón de Dios. Todo pensamiento que me lleve a la santidad, a apartarme, a ir al monte y apartarme. ¿Qué significa santidad? Apartado de la transgresión, apartado del mundo, de todo lo que el mundo trae. Estoy en este mundo, pero no soy, entender que no soy de este mundo. Entonces, cuando yo quiero agradar a Dios en el Espíritu, eso me va a llevar a pensar en las cosas del Espíritu, a pensar que tengo que predicar la palabra, a pensar que tengo que estudiar la Biblia, a pensar que tengo que el día domingo un encuentro con mi amado, con el Señor, con mis hermanos, abrazar a mis hermanos, verlos cómo están, tener esa coinonía, tener esa amistad, esa unidad. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu, yo pienso en Cristo, en hacer la voluntad de Él. Y ahí está la lucha. Cuando ponemos en la radio la lucha, ¿voy a optar por una canción cristiana o voy a optar por una canción del mundo? Pero cuando yo estoy en el Espíritu, voy a optar por esa canción cristiana que me va a edificar, que me va a hablar del amor de Dios, que me va a hablar, ¿cierto?, de algo glorioso, de algo poderoso, y no voy a optar por una canción del mundo que me puede llevar a optar por el adulterio. Me engaña, mujer. O muchas cosas más. ¿Sí o no? Y más encima movimos la pata entre el acelerador y el freno. ¿Pasa o no pasa? Porque cuando yo estoy en Cristo, ¿cierto?, yo tengo que pensar en las cosas de Cristo. Si yo estoy en Cristo, tengo que pensar en las cosas de Cristo y optar por las cosas de Cristo. Es la única forma que yo me dé cuenta de que estoy agradando al Señor, que me niego. Es bueno, para el oído humano es bueno, ¿cierto? No es que sea bueno, es agradable, es grato escuchar una música del mundo. Para el oído humano, porque se alimenta la humanidad, se alimenta con esas cosas, se alimenta con eso que se te transmite a tu subconsciente. Y a lo mejor escuchar una música cristiana es fome para la humanidad, pero es vida para el espíritu. Es vida para tu espíritu, te fortalece. Puede ser que en ese momento que estás escuchando una canción cristiana, que quieres agradar al Señor, tú te empiezas a levantar nuevamente en el espíritu y empiezas a dejar todo aquello que te estaba presionando, que te estaba molestando, y poder volver nuevamente al Señor. Entonces es importante entender a dónde me están llevando mis pensamientos y mis acciones cuando quiero agradar el corazón del Señor. Amén. Para entenderlo mejor, es útil considerar los siguientes puntos. La carne como naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Qué va pasando un león por ahí, no? Dice, la Biblia usa el término carne para referirse a la naturaleza caída, propensa al pecado y separada de Dios. La carne, ¿cierto?, se refiere a la naturaleza caída. ¿Propensa a qué? Al pecado. ¿A qué? A la separación de Dios. Todo pecado nos separa de Dios. Amén. Amén. ¿Estoy muy lento o está bien? La carne y el pecado. La carne se manifiesta en los deseos y acciones que van en contra de la voluntad de Dios, como adulterio, fornicación, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que denunciar estas cosas. Nosotros como iglesia tenemos que denunciar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está el mundo viviendo hoy. Adulterio, fornicaciones, hechicería, brujería. Gente que se levanta contra otra persona y le tiene mala, le hace una hechicería. Gente que le tiene mala a otra persona, o porque prosperó, una brujería. Así está el mundo. Esa es la carne. Esos son los deseos de la carne.
Eso es lo que el alma sin Cristo manifiesta. Eso es lo que el mundo, en cierto modo, está sumergido, gobernado por estas cosas. Pero en la iglesia, no. En la iglesia vivimos según el Espíritu de Cristo. Vamos en contra de todas estas cosas. Por eso es que es importante que entendamos quiénes somos. Que no somos uno más en este mundo, un número más. Somos hijos e hijas de Dios, llamadas a santificarnos, llamadas a limpiarnos más cada día, llamadas a ser hombres y mujeres apasionados por el Señor y negarnos a todas estas cosas. La Biblia afirma que la mente enfocada en la carne es enemigo de Dios. Si nuestra mente está enfocada en lo del mundo, está enfocada en lo terrenal, estamos siendo enemigos de Dios, porque ¿qué dice la palabra? Que el que nos recoge conmigo desparrama. El que nos recoge con Dios, el que no está alineado con Dios, es enemigo de Dios. Pensar en las cosas del mundo, pensar en las cosas de la humanidad, de acá, de este mundo, me hace enemigo de Dios, ya que no se somete a su ley y no puede agradarle. ¿Qué dice en Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo me ocupo de la carne es muerte, pero cuando yo me ocupo del Espíritu es vida y es paz. Aleluya. Qué importante entender esto, hermanos. Ocupémonos del Espíritu. Puede ser que esta semana que pasó fuiste vencido en varias áreas de lo que yo estoy hablando, en cuanto a que nos ocupamos mucho de la carne. Pero esta semana que comienza vamos a ocuparnos del Espíritu y vamos a ver cómo nuestras vidas van a empezar a ser transformadas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. El día viernes yo hablaba aquí que aquí se van a empezar a manifestar los dones del Espíritu, pero para eso tenemos que estar alineados, enfocados, insertados en lo que es el Espíritu a través de Cristo. Tenemos que empezar a dar la milla extra, negarnos a nosotros mismos. ¿Me cuesta dejar esto? Sí, me cuesta, a mí también, me cuestan muchas cosas, pero tengo que empezar a vivir en el Espíritu, porque Dios es bueno, misericordioso, pero también Él es justo. También Él es justo y hace justicia en nosotros. Pero, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Primero, entender que Cristo murió una vez por mí y para siempre. Segundo, que ya no hay condenación para mí. Tercero, que tengo que agradar a Dios y vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Agradar a Dios es vivir en el Espíritu, siguiendo las enseñanzas y la guía de Dios, buscando la justicia y la santidad y rindiéndome a Él cada día. El que quiera ser mi discípulo, niéguese. Cada día, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz, instrumento de muerte, muera para el mundo, muera para los deseos, muera para las pasiones y sígame. Amén, amén. Tenemos que entender que esto se quede grabado en nuestro corazón. Esto se va a quedar grabado, que en algún momento no es que todas estas cosas las venzamos mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser tentados, vamos a ser, ¿cierto? A lo mejor muchas veces vamos a estar cansados, sin ganas, pero mientras nosotros estemos y podamos dar la buena batalla, démosla, hermanos. Nos conviene a nosotros. Esta palabra que yo estoy hablando hoy día, en mí causa temor, en mí causa un temor reverente a querer cumplirla, porque yo soy el primero que tengo que cumplir. Si yo estoy hablando es porque yo soy el que tengo que cumplir, dar ejemplos de santidad,
dar ejemplos de amor, dar ejemplos de dejar cosas del mundo, dar ejemplos de decidir que yo que ando en la camioneta todos los días entre escuchar una música del mundo y una música cristiana, yo tengo que dar ese ejemplo. A lo mejor ninguno de ustedes me va a ver lo que estoy haciendo, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve y Él va a dar testimonio de que quiénes somos, cómo nos estamos comportando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo yo puedo identificar algo que Dios está haciendo en mi vida? Por los frutos. Dice la palabra que la única forma que yo puedo mostrarme delante de ustedes y que ustedes me puedan ver tal cual soy, por los frutos que yo estoy dando. Por los frutos seremos conocidos. Si tus frutos son buenos, si tus acciones son buenas, los frutos que tú portas van a ser buenos. ¿Sabes cuál es el primer síntoma de una persona que está teniendo un camino errado? Que se aísla. No quiero que nadie me hable. Hermana, quiero ir a verlo. No, hermano, quiero ir a verlo. No, no venga porque estoy ocupado. No venga porque estoy trabajando. No, no venga porque no tengo tiempo. El primer síntoma de una decisión mal tomada de una persona es el aislamiento. No quiere que sus obras, que sus acciones salgan a la luz. Porque, ¿qué dice la palabra? Que el que anda en luz tiene comunión los unos con los otros. Amado, es el primer síntoma que uno puede ver, es el primer fruto errado de que si una persona no quiere que nadie la vaya a ver, es porque algo pasa. En algo está. Y ahora a lo mejor no es un pecado así de muerte, a lo mejor es que estoy enojado con usted, pastor, porque no me gustó la decisión que tomó. Pero si la conversamos, si ese pensamiento venimos y lo ponemos delante del Señor para que entre luz en ese lugar, para que entre luz en ese pensamiento, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, me equivoqué. ¿Me perdona? Sí, pastor. Ya el domingo nos vemos. Y listo. ¿Sí o no? Y al otro día está ahí activando, predicando. ¿Por qué? Porque dejó que entrara luz en esa dificultad, en ese problema. Qué importante esto. El primer síntoma que usted ve, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no estás? Mensaje, WhatsApp, no pasa nada. Lo ven y no responden, algo pasa. Ahí tenemos que nosotros tener la sabiduría para poder ir y confrontar esa situación. La importancia de la fe también es cuando yo agrado a Dios. Dice que en Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Con fe. ¿Cómo agrado al Señor? Con fe. ¿Cómo agrado a Dios? Con fe. Con fe, creyendo que Él es, creyendo que Él está, creyendo que Él es nuestro Señor. Entonces, en resumen, agradar a Dios en la carne no resulta, pero sí yo lo puedo agradar en el Espíritu. Sí tenemos que agradar al Señor en el Espíritu y tenemos que dejar de pensar en las cosas de este mundo, cierto, que está corrompido. Si nosotros pensamos en las cosas del mundo, nos hacemos automáticamente enemigos de Dios. Y yo creo que aquí ninguno quiere ser enemigo de Dios, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios, velar por agradar su corazón. Si nosotros estamos aquí, hermanos, no es porque una religión nos habló, fue algo religioso.
No, es porque Cristo mismo nos habla a través de su palabra y nos apartó, como decía la Sandrita, mi esposa, el viernes, que decía que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros somos escogidos de Dios. Muchos han sido llamados. Muchos han sido llamados por esta palabra, por el amor de Dios, por la predicación de muchos hombres y mujeres, baluartes de la verdad. En estos tiempos y en el tiempo pasado, con los profetas, con los apóstoles, con los discípulos, que muchos fueron llamados, pero pocos escucharon, pocos atendieron a este llamado. Gloria a Dios que nosotros lo hemos atendido. Gloria a Dios que nosotros hemos dado ese paso de fe. Hemos creído este anuncio. Hemos creído esta palabra. Y hoy estamos aquí como apartados, como escogidos de Dios. Pero no basta con que nosotros solamente estemos, sino que hay mucha gente que necesita escuchar una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, que el Señor le está llamando, que Dios le ama y que Dios quiere salvarle de la muerte eterna. Mucha gente dice, hoy Dios de nuevo me está llamando. Dios te va a llamar hasta el día de su venida. Dios va a llamar a la humanidad. Dios va a llamar al pecador. Dios va a llamar a aquel que está fuera de este redil, que está fuera de esta cobertura de Cristo, la bendición de Cristo, hasta que Él venga, hasta cuando ya el Espíritu Santo no esté habitando aquí en la tierra, porque cuando Cristo venga en las nubes, nos va a llevar a nosotros, sus hijos, pero también el Espíritu Santo ya no va a quedar aquí en la tierra. ¿Por qué no va a quedar en la tierra? Porque el Espíritu Santo no anda deambulando por ahí, en cualquier lado. El Espíritu Santo está aquí, dentro de mí. Entonces cuando nosotros nos vayamos, la iglesia en general, sus hijos, los hijos de Dios, sean arrebatados, obviamente que el Espíritu Santo también va a ser arrebatado. Porque el Espíritu Santo no está habitando en un animal. El Espíritu Santo no está habitando en alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que lo ha recibido como Señor, como Salvador de su vida. El Espíritu Santo está habitando donde hay una vida en Cristo, donde Cristo mora. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso es que cuando yo recibo a Jesús como Salvador, también recibo al Espíritu Santo. Entonces cuando la iglesia sea arrebatada, hasta el último hermano, hasta en ese momento cuando está haciendo la religión de fe, Cristo viene, se va a ir con el Señor. Pero el Espíritu Santo ya aquí no va a estar en la tierra. Imagínense que nosotros, que el Espíritu Santo estando aquí en la tierra, cuesta, ¿cómo va a ser después sin el Espíritu Santo acá en la tierra? Entonces tenemos que entender claro, dice Filipenses 4:8, en esto pensad. ¿En qué vamos a pensar? En Cristo, en las cosas buenas, en las cosas que dan vida y vida en abundancia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por los demás, hermanos, todo lo verdadero, Cristo es verdadero. Todo lo honesto, Cristo es honesto. Todo lo justo, Cristo es el justo. Todo lo puro, Cristo es puro. Cristo es santo, Cristo es verdadero. Todo lo amable, Cristo es amable. Todo lo que es de buen nombre, nombre por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, autoridad de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están debajo de la tierra. En esto pensad, en Cristo. Y si hay alguna virtud alguna, digno de alabanza, en esto tenemos que estar pensando, en Cristo. Cristo. Cristo, cuando yo pienso en Cristo, en Jesucristo, pienso en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo misericordioso. Tenemos que estar pensando en esto, ya no tenemos que pensar en las cosas del mundo.
Tenemos que pensar en lo bueno. Tenemos que pensar que el Señor está en medio nuestro y dentro de nosotros. ¿Qué dice Mateo 16:23? Cuando Pedro le dijo que no te ocurra esto, Señor, cuando él estaba hablando a los discípulos, que él tenía que ir a la cruz, tenía que morir. ¿Y Pedro qué le dijo? Pedro estaba pensando en las cosas terrenales. Estaba pensando, a pesar de que estaba con Cristo, porque el Espíritu Santo aún no estaba obrando en Pedro, y le dijo, tal cosa no te ocurra. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando, no en la obra de Cristo en la cruz. No estaba pensando que Cristo tenía que morir para redimir el pecado de la humanidad. Solamente estaba pensando en lo terrenal. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro haya sido Satanás, el espíritu que estaba operando en Pedro lo estaba engañando, distorsionando. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando yo pongo la mirada en las cosas de los hombres, estoy poniendo la mirada en las cosas de este mundo. Yo tengo que poner la mirada en las cosas de Dios. Pedro tenía muy buenas intenciones. Él tenía buenas intenciones. Que no te pase eso. Que no mueras. ¿Cómo tú vas a ir al sacrificio? ¿Cómo tú, si tú eres santo, Jesús? Él tenía una intención buena. Pero también, ¿cierto? Jesús le reprende, le dice, apártate de mí, Satanás. Tenemos que entender que el enemigo muchas veces va a querer poner intenciones buenas en nosotros. Pero esas intenciones no son las que agradan a Dios. Estar en Cristo agrada a Dios. Estar en el poderoso nombre del Señor, caminando y avanzando. Estamos terminando. Quiero leerle unas cositas acá que tengo. ¿Cómo y por qué vivo en el Espíritu? Tenemos claro que vivir en el Espíritu agrada a Dios. ¿Los cristianos tienen autoridad para vivir en el Espíritu? Sí, tenemos autoridad para vivir en el Espíritu, porque Cristo mora en mí. Más alto y más poderoso que el principio de la carne. Más vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a vivir en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en mi vida. Por eso es que la gente del mundo no entiende la palabra, porque no tiene el Espíritu de Dios. No tiene el Espíritu Santo. ¿Quién me da interpretación de la palabra? El Espíritu Santo. Él es el que me enseña, me capacita y me forma. Amén. Tenemos que vivir en una armonía en el Espíritu, algo glorioso, algo poderoso. Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Cada creyente dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, porque hemos recibido a Jesús. Pero nosotros, como somos hijos de Dios y tenemos el amor de Cristo en esto pensar, en lo amable, en lo bueno, en lo justo, vamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Vamos a empezar a entregar lo que Dios nos ha dado, sin merecerlo, sin tener parte con Él. Hoy nosotros somos familia de Dios, somos hijos, somos pueblo y somos nación santa. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a predicar, vamos a empezar a abrir nuestra boca, a declarar las buenas nuevas de salvación. Seamos aquellos discípulos obedientes. Amén. Y seamos llenos del Espíritu Santo. Deleitémonos en el Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo agrademos el corazón del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Primero, porque nos lleva a Cristo. La necesidad de buscar a Dios. Amén. La necesidad de buscar a Dios. Necesidad es eso, nos lleva a buscar a Cristo, la necesidad de buscar a Dios. ¿Qué más? Te conduce el Espíritu Santo cada día más a Jesús. Cada día más a Jesús, a buscar y a respetarle, y a amarle y a honrarle. Amén. Y porque Cristo está obrando en mi corazón de una forma poderosa. Cerremos nuestros ojitos.